¿Alguna vez has deseado tanto algo que estarías dispuesto a devorarlo por completo? Literalmente, la historia que estás a punto de escuchar no es un simple caso criminal. Es un descenso grotesco y perturbador hacia los rincones más oscuros de la mente humana. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la moral, el consentimiento y el hambre. No el hambre por comida, sino por carne humana. Hoy te contaré el caso de Armin Meiwes, el infame caníbal de Rotemburgo, un hombre que no solo cometió un asesinato, sino que lo planeó con la colaboración de su víctima. Una historia tan retorcida, tan absurda, que cuesta creer que sea real, pero lo es, y ocurrió en pleno siglo XXI. Abróchate el cinturón, porque esta no es solo una historia de crimen, es una historia de deseo, obsesión, y de un hombre que encontró en internet a otro hombre, dispuesto a dejarse comer. Abróchate el cinturón, porque esta no es solo una historia de crimen, es una historia de deseo, obsesión, y de un hombre que encontró en internet a otro hombre dispuesto a dejarse comer. Nacido el 1 de diciembre de 1961 en el pequeño y apacible pueblo alemán de Rothenburg an der Fulda, Armin Meiwes parecía a simple vista un niño común, pero bajo esa apariencia tranquila se escondía una tormenta en formación. Armin creció en una gran casa de campo, alejado de otros niños. Su padre, Waltraud Meiwes, era un hombre severo y emocionalmente distante. Su madre, Waltraud, una mujer dominante y controladora. La familia era en muchos sentidos disfuncional. El padre abandonó el hogar cuando Armin tenía apenas 8 años. Luego sus dos medios hermanos también se marcharon, dejándolo solo con su madre, quien nunca permitiría que Armin tomara sus propias decisiones. Su infancia fue marcada por la soledad. Armin no tenía amigos. En la escuela era descrito como callado, educado, pero algo extraño. Mientras otros niños jugaban, él se sumergía en un mundo imaginario, una realidad alternativa que él mismo había construido, donde tenía un hermano inventado, alguien que siempre estaría con él, que jamás lo abandonaría. Pero los pensamientos de Armin no se limitaban a la fantasía. Desde muy temprana edad, comenzó a desarrollar impulsos que más adelante definirían su destino. Según él mismo revelaría años después, a los 8 años comenzó a tener fantasías caníbales, inspirado por cuentos de hadas, sí, cuentos infantiles como Hansel y Gretel, donde una bruja intenta devorar a los niños. Armin comenzó a preguntarse, ¿qué se sentirá comerse a alguien? ¿Y si esa persona quisiera ser comida? Un pensamiento retorcido, sí, pero que se aferró a su mente como un parásito. A medida que crecía, Armin no podía evitar sentirse cada vez más solo. Mientras sus compañeros comenzaban a explorar relaciones románticas y amistades profundas, él se encerraba más en sí mismo. El aislamiento emocional que sufría, combinado con el férreo control de su madre, formó una bomba de tiempo psicológica. Durante su adolescencia comenzó a interesarse en literatura caníbal y de horror, específicamente en textos donde el canibalismo no era un acto de violencia irracional, sino una expresión de amor, de posesión total. No quería simplemente matar, quería que alguien lo amara tanto que estuviera dispuesto a ser devorado por él. Estas fantasías se intensificaron cuando Meiwes tuvo acceso a internet en los años 90. En la red descubrió algo inesperado. No estaba solo. A finales de los años 90 e inicios de los 2000, Internet era todavía un terreno salvaje, y en ese territorio inexplorado comenzaron a surgir foros donde las personas compartían los deseos más oscuros. Meiwes encontró uno de ellos, un foro alemán llamado The Cannibal Cafe, donde personas de todo el mundo hablaban abiertamente sobre sus fantasías caníbales. Algunos querían ser devorados, otros devorar. Armin adoptó el alias de Frankie y publicó su ahora infame anuncio. Busco un hombre joven, entre 18 y 30 años, de cuerpo atlético, que desee ser asesinado y comido. Sí, así, sin rodeos. El mensaje era claro, directo y aterrador. Pero lo más perturbador no es que alguien lo haya escrito. Lo verdaderamente perturbador es que alguien respondió. En marzo de 2001, Armin Meiwes recibió la respuesta de un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero informático de Berlín de 43 años. Brandes no solo aceptaba la propuesta, la deseaba. Brandes tenía su propio historial de traumas. Había perdido a su madre en un accidente cuando era joven.
tenía relaciones fallidas, una profunda sensación de vacío y, según muchos testimonios, una fascinación autodestructiva. Para él, la idea de ser consumido no era una pesadilla, sino una liberación. Los dos comenzaron a intercambiar correos electrónicos cada vez más explícitos. Hablaban de cómo sería el ritual, de cómo lo matarían, de qué partes de su cuerpo serían comidas primero. Incluso firmaron un contrato digital de consentimiento mutuo. Sí, todo esto fue planeado minuciosamente, sin improvisaciones. Finalmente, el 9 de marzo de 2001, Brandes tomó un tren desde Berlín hasta la casa de campo de Armin Meiwes en Rotemburgo. Sabía que sería su último viaje y no parecía tener miedo. De hecho, estaba emocionado. 9 de marzo de 2001, la pequeña y silenciosa localidad de Rotenburg an der Fulda no sospechaba que, en una casa de campo aparentemente común, estaba a punto de ocurrir uno de los actos más perturbadores de la historia moderna. Bernd Jürgen Brandes bajó del tren y fue recibido por Armin Meiwes. Ambos se saludaron con cortesía, casi como si se tratara de una cita entre dos personas que se han conocido por internet, lo cual, en cierto modo, era exactamente eso. Lo grotesco estaba en el motivo del encuentro. En el interior de la casa, Meiwes había preparado todo: cámaras de video, utensilios quirúrgicos, un cuchillo afilado, una bañera, una mesa. Todo planeado para cumplir el deseo compartido de asesinar y devorar. Lo más perturbador es que Brandes no era una víctima en el sentido tradicional. No fue engañado ni coaccionado. De hecho, en cuanto llegaron, fue él quien instó a Armin a comenzar. Meiwes, aunque dominaba la situación, parecía tener dudas. Tal vez por miedo, tal vez por culpa. Pero Brandes insistía: hazlo, es lo que quiero. Primero compartieron una cena simbólica, pasta y vino. Luego pasaron al dormitorio, donde Meiwes instaló la cámara de video que documentaría todo. Lo que ocurrió a continuación fue tan grotesco que hasta las cortes alemanas dudaron si debía describirse con detalle al público. Pero aquí te contaré la verdad. En la grabación, que por fortuna jamás se ha hecho pública, se muestra cómo Brandes y Meiwes ponen en marcha su macabro plan. En la cama, Brandes pidió que le cortaran el pene. Quería comerlo junto con Meiwes. Sí, esto fue consensuado. Meiwes, con una mezcla de nerviosismo y excitación, utilizó un cuchillo para amputar el miembro de Brandes, pero el cuchillo era demasiado romo. Tardó varios intentos. Brandes gritó. El dolor fue insoportable. La sangre brotaba como un manantial. A pesar de todo, Brandes estaba determinado a seguir. Finalmente lo logró. Cortó el miembro y ambos intentaron cocinarlo en una sartén con ajo, mantequilla y vino. Sin embargo, la carne se quemó. Meiwes terminó dándole comida para perros, mientras Brandes se desangraba lentamente en una bañera, en estado de shock, semi-inconsciente. Durante horas, Meiwes fue y vino entre la habitación y la cocina. Grabó todo. Cuidó a Brandes mientras su vida se iba extinguiendo lentamente. Incluso leyó un libro de ciencia ficción mientras esperaba. Finalmente, al ver que Brandes no moría, Meiwes lo remató con un cuchillo en la garganta y lo degolló. Después de la muerte, Meiwes colgó el cadáver en un gancho de carnicero y lo comenzó a descuartizar con calma, como si fuera un animal cualquiera. Durante los días y semanas siguientes, almacenó la carne humana en su congelador, etiquetada cuidadosamente. Parte del cuerpo de Brandes fue cocinado y comido por Meiwes en múltiples cenas, acompañado con vino tinto, papas y salsa. Como si fuera un ritual, como si fuera una experiencia sagrada. Según sus propias palabras, por fin sentía que alguien formaba parte de él para siempre. Este no fue un asesinato impulsivo, fue metódico, ritualista, incluso íntimo. Meiwes declaró que en ese acto sentía haber alcanzado un tipo de conexión con otro ser humano que jamás había logrado antes. Durante meses, Meiwes vivió en secreto, con su congelador lleno de carne humana y un archivo de video que registraba su crimen. Se sentía completo, satisfecho, pero no se detuvo allí. Volvió a frecuentar foros en internet. Escribió bajo el seudónimo de Calígula 2000, buscando nuevos voluntarios. Aunque ninguno se ofreció tan genuinamente como Brandes, continuó publicando sus deseos. Incluso llegó a compartir detalles del proceso. Su ego lo traicionó. Un joven usuario anónimo, alarmado por la seriedad del contenido, contactó a las autoridades alemanas en diciembre de 2002.
La policía rastreó las publicaciones hasta dar con la casa de Armin Meiwes. Al entrar, hallaron evidencias irrefutables. El congelador con carne etiquetada como carne especial, utensilios quirúrgicos, huesos humanos y una grabación de más de 2 horas documentando el asesinato de Brandes. Armin fue arrestado de inmediato. El juicio comenzó en diciembre de 2003. Pero no fue un juicio cualquiera. El principal dilema era: ¿esto fue asesinato o suicidio asistido? Brandes había consentido voluntariamente. Incluso suplicó por ello. En los códigos penales alemanes no existía un precedente claro para un caso de canibalismo consensuado. La defensa de Meiwes alegaba que no había intención de matar con malicia, que no fue un asesino serial, ni violento, ni impulsivo, que solo cumplió el deseo de otro adulto. Pero las autoridades no podían ignorar la brutalidad del acto, ni el hecho de que Meiwes siguiera intentando buscar nuevas víctimas. En 2004 fue declarado culpable de homicidio culposo y perturbación de la paz de los muertos. Recibió una condena de 8 años y medio de prisión. Sin embargo, la indignación pública fue tal que se ordenó un nuevo juicio. En 2006, el tribunal lo declaró culpable de asesinato con fines sexuales y canibalismo más severa, cadena perpetua. Armin Meiwes cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Kassel, Alemania. En la cárcel se ha convertido en un preso modelo. Colabora en la biblioteca, toma cursos de filosofía y religión, y hasta se ha expresado arrepentido públicamente. En entrevistas ha dicho: lo que hice fue un error, pero en ese momento sentía que estaba cumpliendo el deseo más profundo de alguien que estaba tan solo como yo. En Alemania, su caso provocó reformas en las leyes sobre el consentimiento y la representación de actos violentos en línea. También ha inspirado películas, libros y debates éticos profundos. La mente de Armin Meiwes ha sido objeto de múltiples estudios psiquiátricos y criminológicos desde su arresto. Los expertos coinciden en que Meiwes no era psicótico, no alucinaba, no tenía delirios. Sabía perfectamente lo que hacía. Eso lo hace aún más inquietante. Los psiquiatras determinaron que sufría de un trastorno de personalidad esquizoide, caracterizado por una profunda dificultad para establecer relaciones interpersonales, una vida emocional extremadamente empobrecida y una fantasía interna intensa. Pero no estaba legalmente loco. También se diagnosticó parafilia, específicamente vorefilia, excitación sexual asociada con la idea de ser comido o comer a otra persona, y sadomasoquismo extremo consensuado. Pero el rasgo más relevante fue su necesidad patológica de control y pertenencia. Él no solo quería consumir carne humana, quería que la víctima estuviera de acuerdo, deseándolo tanto como él. Para Meiwes no se trataba del asesinato, sino de la unión. Lo perturbador es que lo logró. Bernd Jürgen Brandes no fue una víctima tradicional, no fue secuestrado, no fue atacado, fue un participante activo. De hecho, su rol ha generado divisiones éticas en tribunales y debates sociales. Brandes tenía un historial de trauma infantil profundo, impulsos autodestructivos y una vida interior marcada por el rechazo y la pérdida. En su historial psicológico también se hallaron indicios de disforia corporal y una obsesión con la mutilación. Algunos expertos sugieren que Brandes no quería simplemente morir, sino desaparecer del todo. Dejar de existir físicamente y simbólicamente. El canibalismo ofrecía esa solución. No solo dejar de vivir, sino ser absorbido. ¿Fue un suicidio en cámara lenta? ¿Un acto ritual de entrega total? ¿O fue solo la víctima de un predador disfrazado de cómplice? Cuando el caso llegó a las cortes alemanas, hubo una pregunta central que nadie sabía cómo responder. ¿Puede alguien consentir su propio asesinato? La legislación alemana de ese momento no lo especificaba con claridad. El consentimiento de Brandes fue documentado. Había pruebas de chats, correos, el contrato e incluso el video donde se mostraba claramente que Brandes pedía que lo mataran y comieran. La defensa de Meiwes argumentó que se trataba de un acto de amor extremo entre adultos consentidores, pero la fiscalía alegó que había una profunda vulnerabilidad psicológica en Brandes, lo que hacía inválido su consentimiento. Finalmente se sentó un precedente. La corte concluyó que el derecho a la autodeterminación no incluye el derecho a ser asesinado con fines sexuales. Meiwes fue condenado por asesinato, pero el debate sigue abierto. Algunos juristas y filósofos aún se preguntan si la legislación debe adaptarse a casos como este.
o simplemente rechazarlos por lo inaceptable de su naturaleza. El caso de Mayweather fue uno de los primeros en demostrar el poder de Internet para unir personas con deseos extremos. Antes de la red, alguien con fantasías caníbales vivía en el aislamiento absoluto. Pero a través de foros como The Cannibal Café, Mayweather no solo encontró comunidad, encontró a alguien dispuesto a dejarse matar. Este caso marcó un antes y un después en la vigilancia de contenidos violentos en línea. Las autoridades comenzaron a monitorear con más atención los rincones oscuros de la red. Se desmantelaron comunidades similares. Pero la pregunta persiste: ¿hasta qué punto se debe censurar lo que alguien desea expresar si no ha cometido un crimen? ¿Por qué esta historia nos fascina tanto? La respuesta está en lo que revela sobre nosotros mismos. Mayweather no fue un asesino serial típico, no fue un sádico tradicional. Fue, en su propia mente, alguien que amaba tanto que quiso integrar a otro ser humano en sí mismo de la forma más literal. Y eso, paradójicamente, lo hace más aterrador. Porque no se trata de un psicópata irracional, sino de un hombre solitario, educado, funcional, que convivía con vecinos y trabajaba normalmente. Nadie sospechaba que guardaba carne humana en su congelador. Es el monstruo cotidiano, el reflejo de lo que podría ocurrir cuando la fantasía se desborda, cuando la soledad se combina con un deseo patológico y encuentra un medio para realizarse. Hoy, Armin Mayweather sigue vivo. Pasa sus días leyendo, escribiendo y reflexionando. En entrevistas ha pedido que su historia sirva como advertencia. Si tienes estos pensamientos, busca ayuda. No esperes. Habla con alguien, porque si lo haces tarde, podrías destruir 2 vidas. Ha declarado que su deseo caníbal ha desaparecido, que ha aprendido a vivir con su pasado, pero que no espera salir nunca de prisión, y quizás en el fondo sabe que no debe hacerlo. El caso de Armin Mayweather sigue siendo un hito perturbador en la historia criminal moderna, no por el crimen en sí, sino por todo lo que nos obligó a mirar: nuestra moral, nuestra ley, nuestras fronteras y sobre todo nuestra humanidad. ¿Dónde trazamos la línea entre la fantasía y el crimen? ¿Qué ocurre cuando el deseo se convierte en acto? ¿Y si el amor puede significar devorar? ¿Estamos preparados para entender lo que eso dice de nosotros? Esto fue la historia real del caníbal de Rotemburgo, Armin Mayweather, un crimen tan extraño que parece ficción, pero no lo es. Es real y ocurrió aquí en nuestro tiempo. Gracias por acompañarme. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte, compartir el video y déjame tu opinión. ¿Crees que Armin Mayweather es un monstruo o un producto extremo de la soledad humana?